No hay ninguna relación más importante económica para Estados Unidos que su relación con México, Así es. que es muy superior con China, es muy superior a Canadá, es muy superior a Alemania, a Japón, a cualquier país si nos movemos y se consolida una estructura de Estado autoritario, que es el perfil en el que se está caminando, va a entrar en contradicción con la estructura económica que existe ya en México y con las relaciones con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos va a tener todos los incentivos para tener fricciones muy explícitas con el gobierno mexicano. Pero esto puede conducirnos a, incluso ya prolongado el efecto, a la ruptura del tratado, que se revisará en el 26, por cierto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto recibirlos en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y bueno, han pasado tantas cosas en nuestro país en los últimos días que quién mejor para tratar de comprender y de ampliar un poco nuestra visión que tener el día de hoy la posibilidad de platicar con el doctor Tonatiuh Guillén. Él fue director, rector del Colegio de la Frontera Norte, director también del Instituto Nacional de Migración, académico pues con una larga e importante trayectoria en México. Tonatiuh, de verdad te agradecemos mucho que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Querida Tere, buen día, y el agradecido soy yo. Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias, Tonatiuh. A ver, Tonatiuh, pues se ven las cosas muy complicadas. Por un lado, pues el presidente aprovecha este triunfo que tuvieron en las urnas, su partido Morena, y comienza a volver a hablar de pues una serie de reformas que tienen que ver, reformas constitucionales, que tienen que ver con los órganos autónomos, con el poder judicial, y esto se va enredando pues en la medida que muchos actores nacionales y extranjeros pues comienzan a levantar la voz y decir, bueno, esto puede ser algo no bueno, no solo para la democracia en México, sino también para una serie de tratados y compromisos internacionales, pues que son vitales para la economía nacional. ¿Cómo ves todo este panorama, Tonatiuh, y en medio de un proceso electoral en Estados Unidos que se acerca vertiginosamente el 5 de noviembre? Entonces se me hace como que un conjunto de factores muy preocupante. ¿Cómo ves esto, Tonatiuh? Gracias, Tere. Bueno, has descrito las piezas del rompecabezas. Tal vez es un cubo de Kubrick con muchos lados, muchas formas de acomodarse y muchos resultados. Pero vayamos por pedacitos, y el primer tramo es el hecho político de que no de ahora, sino de hace tiempo, el presidente López Obrador fue muy claro en trazar un proyecto político de cambio de régimen en México, de cambio de la estructura del Estado. O sea, el anuncio no es nuevo, ya estaba. Y ese cambio, pues tiene desde antes componentes que anulan a las minorías, que someten a las minorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tiene componentes de tomar control del Poder Judicial a través de un mecanismo de reforma que elija jueces, y que evidentemente quien va a tener ahí la mano va a ser el partido mayoritario en todo el proceso que se está apuntando para renovar al Poder Judicial. También fue muy explícito en eliminar los organismos autónomos, muchos como
tan importantes como INAI o Coneval, o tomar control de otros como el INE. Todo eso de conjunto ya estaba dicho, pero francamente no había, ni hay, creo todavía, una valoración de la magnitud de lo que implica de cambio de estructura de Estado y de cambio de las reglas del poder. Es otra cosa distinta del proyecto de ir consolidando una democracia en México, y nos acerca más a un proyecto de consolidar un Estado autoritario muy parecido al cubano o al venezolano o al nicaragüense, lamentablemente, que no son ejemplares desde el punto de vista del respeto del derecho, de los derechos humanos y de la democracia, ni de la modernización del Estado, ni del desarrollo. O sea, no va por ahí. Es el control, el poder, el control, tomar todos los espacios. Eso estaba claro. Pero ahora tuvo, en las elecciones pasadas, toda una mecánica y una estructura muy poderosa que condujo a una posición mayoritaria en el Congreso, y ahora, gracias a mecanismos y artilugios y triquiñuelas electorales, del manejo de la legislación, etcétera, de haber tomado buena parte del INAI, del INE, perdón, ya, del Tribunal Electoral también. Entonces estamos en la víspera de la consolidación de una supermayoría que haga realidad ese proyecto político autoritario. Esa es la coyuntura en la que estamos. Ahora, ese implica cambios profundísimos para la historia del país, para su evolución política, para la democracia mexicana, pero cambios de escala mayúscula. No sé con qué compararlo, pero nos acercamos a coyunturas de cambios muy drásticos en la evolución política del país, posiblemente de principios del siglo XX, estaríamos por ahí en ese mapa de giros del poder de esa escala. Tú hablaste ahorita algo, yo lo considero muy importante. No es que se haya votado por un cambio de régimen, se votó por un cambio de gobierno. Sin embargo, lo que estamos viendo, como tú lo anotabas, es un cambio de régimen. Va en esa ruta. ¿Cómo ves esto, Tonatiuh? Bueno, esa escala que tú hablabas de que esto puede llegar, pues, a niveles realmente muy preocupantes para la democracia. ¿Cómo ves que va a ir caminando, digamos, este proyecto? Sí, esa es la pieza central de todos estos cambios, un nuevo modelo de estructura del poder en México, un cambio de régimen de escala mayúscula. Eso yo creo que hay que subrayarlo. Segundo, modifica todas las reglas del juego del poder en México, las concentra y las encamina hacia un perfil de Estado autoritario, que entonces y ahora sí entra en tensión, en raspadura, en erosión, con muchas cosas. Primero, con la sociedad del proyecto democrático en México, que pues también poco a poco se dará cuenta de que el giro es otra cosa, pero esa es una tensión que está ahorita apenas saliendo de la sacudida electoral y de las implicaciones que tiene esto, y la voy a dejar de lado por el momento. No digo que no es importante, es fundamental, pero esa sociedad de la aspiración democrática está empezando a tomar conciencia del tamaño del elefante. Pero hay otras dos estructuras que tienen que ver con la parte internacional que me comentaste hace un momento. Y es que hay un hecho, una realidad inmensa, que es la articulación de interdependencias económicas entre México y Estados Unidos. Esa articulación de interdependencias también es gigantesca. No hay ninguna relación más importante económica para Estados Unidos que su relación con México.
Así es. Que es muy superior a con China, es muy superior a Canadá, es muy superior a Alemania, a Japón, a cualquier país que le pongamos enfrente. Entonces no es cualquier relación, es una estructura económica fundamental para la economía de Estados Unidos. Dicho eso, pasamos a la otra parte, que es que esa estructura económica de interdependencias se construyó en un marco jurídico muy distinto al que se está construyendo. Se construyó en el marco, evidentemente, de los tratados comerciales, pero también dentro de un marco institucional del Estado mexicano, que era, llamémosle, la etapa A. Todo lo que pasó desde 90 hasta este momento es una etapa A del Estado, imperfecta, con sus muchas limitaciones, con enormes deseos de modernización y de cambio, pero es la estructura que cobijó y reprodujo esa estructura económica. Estamos así entrelazados. Y ese entrelazamiento se construyó en ese marco institucional. Ahora, si pasamos a otro marco institucional, en donde no hay certidumbres, en donde hay una probabilidad enorme de inestabilidad, en donde hay una probabilidad enorme de oscilaciones, para decirlo suavemente, en el ejercicio del derecho, inestabilidades en el ejercicio del marco jurídico, esa estructura entra en tensión con la estructura económica, entra en tensión con el nuevo proyecto institucional que está dibujado y que se está empezando a empujar. Esa es una tensión muy fuerte, muy profunda. No es una cuestión de opiniones, no es el convencer al embajador de Estados Unidos o el de Canadá o a las asociaciones de comercio, no, es de cómo opera la estructura económica en su realidad material con un marco institucional en que le estás cambiando las reglas. Entonces va a haber ahí una tensión mayúscula. Entonces, lo que acabamos de ver con Estados Unidos y el embajador Salazar, que ha sido muy moderado, francamente, muy correcto, pero sí el tono de la preocupación es mayor. No es un asunto menor. Está en juego una estructura económica inmensa que forma parte como pieza fundamental del mapa global. Entonces no es la relación económica de Estados Unidos con Venezuela, que francamente si aparece o desaparece no le importa, o la relación con Cuba o la relación con Nicaragua, no tiene ese peso. Entonces esta otra realidad sí obliga a que esa tensión que se va a empezar a construir sea un asunto mayor. Sí, definitivamente no es jugar a la soberanía, porque sí, es un discurso que no reconoce la realidad de la interdependencia en la que están las estructuras económicas. Pero fíjate, Tonatiuh, que esto se veía venir, como tú lo comentabas también, pero no en la magnitud, digamos, que se fue dando. Ahora, cuando vemos hace unos días que el Bank of America, que JP Morgan, que Fitch, que, en fin, las calificadoras del mundo, cuando vemos que el propio Senado de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, ya hay un número significativo de representantes, de senadores que están diciendo, nos están cambiando las reglas de un juego, sí, que es muy importante. Las cámaras de comercio aquí en México. En fin, es un asunto que tiene una trascendencia, como tú dices, mayor. Absolutamente. Pero ¿cuál podría ser la solución a esto cuando te voy a decir una cosa terrible? Porque podríamos pensar, el presidente López Obrador, pues le falta un mes prácticamente para irse, pero la señora Sheinbaum
pues se ve que tiene una estrategia, que está moderándose, que, en fin. Pero yo en lo personal, yo no veo eso. Yo incluso veo pues una complacencia entre lo que dice el presidente saliente y la presidenta entrante. Sí, ¿Cómo ves esto? hay una minimización de costos. Reitero, pareciera que es una cuestión de opiniones. No, es una cuestión de dinámicas económicas que están atadas a un marco institucional previo. Y si le cambias el juego, truenan, entran en fricción. Y entonces todo lo que estamos viendo y que acabas de listar muy bien son los síntomas de esa fricción. Y no hay manera de resolverlos dentro de otro marco institucional. O sea, si nos movemos y se consolida una estructura de Estado autoritario, que es el perfil en el que se está caminando, va a entrar en contradicción con la estructura económica que existe ya en México y con las relaciones con Estados Unidos a nivel económico. No tiene que ver aquí gobiernos, simplemente cómo operan las dinámicas comerciales, las dinámicas de encadenamientos de manufactura, las relaciones con el mercado laboral, permisos, concesiones, etcétera. Todo eso entra en fricción. Y no es una fricción menor, reitero, no es un detallito de alguna empresita en América Central. Son una estructura económica vital para América del Norte, así de claro. Entonces vamos a ver esas fricciones. Y si la presidenta electa no revisa esto, su primer y gravísimo escenario es enfrentar estas tensiones que no las va a poder resolver. En el marco nuevo va a tener que o rectificar de manera muy notable o algo de cambios tiene que hacer a este proyecto autoritario, porque lo que subrayo ahorita, Tere, por lo pronto es una fricción del carajo. Ese es un asunto fundamental. Pero, y ver, si no lo reconoce, sí. Y ahorita ya estamos viendo el tipo de cambio, mañana va a seguir subiendo, si hacen su locura el día primero, pues así le va a pasar a la economía, es locura. Y yo ya no dudo que otros actores políticos en Estados Unidos y Canadá reaccionen de manera más fuerte. Ya no lo dudo. Sí, porque estamos en algo muy grande. Esta es la pregunta que también tenía yo mucho interés en hacerte y escuchar tu punto de vista. Ahí viene el 5 de noviembre. ¿Cuáles serían los escenarios para México? Vaya pregunta que te estoy haciendo, Tonatiu. Si gana Trump, si ganan los republicanos y concretamente Trump, o si gana Kamala Harris, ¿hay alguna diferencia, digamos, en las consecuencias que puede tener esto para México? En fin, quiero escucharte por todo lo que tú conoces de este tema. Claro. Déjame solo ir un paso antes, Tere. Las elecciones de noviembre en Estados Unidos están lejísimos con relación a la velocidad de lo que está pasando en México. Lo que está pasando en México tiene un horizonte de tiempo de días y de semanas. Nuestro septiembre es el mes más dramático que vamos a tener en mucho tiempo. Y ese es el que va a definir el horizonte futuro. Ya no Trump ni Kamala, es ese septiembre. Si no se resuelven las cosas en septiembre o se deterioran en septiembre, nos va a ir del cocol con cualquiera de los dos, porque reitero, es una fricción muy grande. Y déjame ampliar la complejidad. Déjame preguntarte algo sobre esto, Tonatiu. Desde tu punto de vista, Biden, con todo y que está cuidando el voto demócrata y todo lo que ha pasado en su historia personal,
como presidente de Estados Unidos, ¿crees que dada la gravedad del problema podría tomar alguna medida en septiembre? ¿Cómo lo evalúas? Yo sé que es... Yo no solo por Biden en sí mismo en lo personal. El gobierno de Estados Unidos va a tener todos los incentivos para tener fricciones muy explícitas con el gobierno mexicano. Esto de que pausa la relación y no es un chiste con relación a lo que puede realmente estar ocurriendo. Son escenarios que potencialmente muy conflictivos, porque reitero, no está en juego un detallito, está en juego una parte sustancial de la estructura económica de América del Norte, para que lo pongamos en sus letras. Entonces, la probabilidad de que Biden reaccione en estos días y a lo largo de septiembre, el gobierno de Biden, para no ponerlo personalizado, sí, el gobierno de Biden es muy alta. O sea, esa probabilidad realmente es muy alta. Y es un giro muy grande para el país, la economía más grande del mundo, la potencia económica y militar más grande del mundo, y tener un conflicto con el vecino que nunca había tenido un conflicto de estas características. Digo, a menos que nos remitamos, sí, claro, al siglo XIX, ¿no? Pero, Santana. Pero, sí, no, ya esa necesidad de hacer algo, yo la veo cercanísima. O sea, sí pueden estar ocurriendo medidas no solo de presión, sino de iniciativas fuertes que además le pueden funcionar electoralmente, y eso sí es cierto, ¿no? Sí. Un Biden que da un manotazo, o dos o tres, en la relación con México, pues claro, van a tener que medir esos escenarios. Reitero, septiembre. Septiembre es un mes de relevancia histórica en lo que estamos viendo. Bueno, y aparte vemos los medios de comunicación como el Washington Post, como el New York Times, pues muy preocupados también por lo que está sucediendo. Y van a seguir metiéndose, van a seguir. Esa presión es una oleada que va a tener muchos canales, muchas formas, algunas seguramente más duras, viene. Y esa es una gran fricción. Esa es la primera gran fricción. Gratis, además, no la necesitábamos. No había necesidad de construir una cosa de ese tipo. Es producto de un berrinche, de una venganza personal, lo digo yo. Y de un proyecto político autoritario. No solo es venganza, creo yo, Tere. Hay un proyecto de construcción de un Estado autoritario con venganza o sin venganza. Se la trae desde hace rato. Y para siempre, para muchos años. Sí, para muchos, exactamente. Bueno, sí, porque bueno, y la segunda parte, Tere, también es muy parecida. Vamos a ver la otra tensión. Esa es de tensión geopolítica. Imagínate a Estados Unidos que le dicen, te voy a poner una Cuba grandototota al lado, una estructura, te voy a poner un gobierno venezolano al lado. Hay ahí una cuestión de valor geopolítico estratégico. Estados Unidos no puede tener una Cuba al lado con 3,140 kilómetros de frontera. Esa visión geopolítica en donde el gobierno de AMLO coquetea con China y le abre el mercado. O sea, ahorita, en estos años, el mercado, por ejemplo, de la industria automotriz china en México creció de manera impresionante. Entonces, estamos en una coyuntura en donde se está coqueteando con China de manera económica muy fuerte, y tampoco eso está haciendo buenas señales para el mercado de América del Norte. Pero es una de las rutas que este gobierno ha tomado en materia económica. Y la otra, los coqueteos, evidentemente, con Rusia,
Con Putin, claro. Con Putin abiertamente no se le toca ni con el pétalo de una rosa, se le invita a desfilar en el 16 de septiembre al ejército ruso, se protege al gobierno de Cuba, al gobierno de Venezuela, los de Nicaragua. Entonces hay un posicionamiento político en el nivel de la geopolítica, del poder en el espacio entre países y naciones, y ese otra tensión geopolítica se parece mucho a la que acabamos de comentar en materia económica, de otro tipo, de otras características, pero hay una presión también, en este caso del gobierno de México, en este giro puede acercar más a este gobierno con Cuba, Venezuela, con Bolivia, Nicaragua, con Putin, con China. Irán. Y no sé si hasta allá, pero por lo pronto con eso se están coqueteando, y ese le implica un cambio geopolítico muy grande para Estados Unidos, pero muy grande. Entonces esa otra tensión que está implícita en este curso que estamos viendo de estos días del nuevo Estado autoritario en México, es la otra gigantesca tensión que está detrás de lo que estamos viendo en este nuevo mapa con Estados Unidos. Y ahí, si es Kamala, lo va a tomar con mucha más seriedad. Si es Trump, pues va a jugar un poco. Yo me imagino a un Trump que le dicen, oiga, señor Trump, México está tomando control del Poder Judicial y el gobierno de México toma control del Poder Judicial, del Congreso, de los órganos, etcétera. Dirá Trump, es lo mismo que yo he querido hacer en Estados Unidos. No hay bronca. Es seguro. Pero ¿sí? Fíjate, estoy de acuerdo, porque bueno, populistas son los mismos aquí, allá y en todas partes del mundo. Demagogos, pues en todas partes se parecen. Pero ahí te va. Yo creo que la dependencia de México, entiendo muy bien lo que nos explicas, de que México también es un socio comercial muy importante para Estados Unidos. Sí. Pero en el caso de México, Tonatiuh, yo veo una dependencia de vida o muerte. Mira, te quiero poner esta pregunta, este ejemplo. ¿Qué pasaría si Trump, que es el tipo de cosas que puede hacer, pues decide ponerle un impuesto a las remesas? O, bueno, Canadá, vimos hace un par de días, para no hablar de Trump ni de Estados Unidos, pues que le está poniendo el 100% de aranceles a los coches chinos. O sea, si cuesta 10 pesos, pues va a costar 20 en Canadá un coche de fabricación china. Ahora, las medidas que se podrían tomar en contra de México, ¿cómo las ves? Yo las veo durísimas. Mira, en el corto plazo, todos pierden. Porque si hay medidas a la exportación de autos hechos en México para América del Norte, pues en realidad son las grandes transnacionales globales. O sea, ahí pierden los consumidores de Estados Unidos. Cuando Trump amenazó con poner aranceles en el 19, Tere, en realidad nadie en Estados Unidos apoyó esa medida, pero literal nadie. Pero no obstante, nosotros sí nos asustamos y aceptamos todo. Pero eso retrata no solo la palabra dependencia que subrayas en el argumento, que me parece importante hacerlo, sino la interdependencia. Entonces, cuando le pisas un pie aquí, le duele también en el otro, porque están ya las estructuras articuladas. Entonces, todo esto tiene límites para el caso de la estructura actualmente vigente. Si México ahorita dice, no, pues ahora nos clavamos con los autos chinos y tenemos
armadoras en China y que ya se están instalando, etcétera. Bueno, eso tiende a romper el mapa de la relación económica del tratado comercial. Entonces, Claro. no es una jugada menor. Por eso reitero, este gobierno sobre todo en los últimos 2 años o 3, ha lanzado una estrategia pro China, pro dictadores latinoamericanos y pro Putin, suavecita, calladita, pero que si la acumulas, si la haces crecer, va a tensar con la estructura del acuerdo comercial y sí va a haber otro problema aún mayor. Ahorita estamos retratando una primera fricción, pero esto puede conducirnos a, incluso ya prolongado el efecto, a la ruptura del tratado, que se revisará en el 26, por cierto. Entonces no está lejano una coyuntura que obligue a una revisión de los términos. Bueno, y fíjate que con consecuencias económicas que ya lo han dibujado también economistas, pues muy graves para el país, gravísimas. O sea, si no se ha logrado el famoso nearshoring hasta este momento, o no en la magnitud que se debería de haber conseguido, si la inversión extranjera, pues realmente ha sido sobre todo reinversión más que inversión nueva. En fin, creo que esto agravaría todavía más la situación, pero a ver, Tonatiuh, yo pues soy mala y le quiero poner otro problema al asunto, y es el tema migratorio, que también por eso me interesaba tanto platicar contigo. Mira, si lo de Venezuela sigue, como yo creo que va a seguir y no hay forma de sacar a Maduro, pues se habla de que a lo mejor otros 5 o 6 millones de venezolanos podrían salir. El asunto de Cuba, pues a quién le cuento, tú eres el que dominas el tema, también cada vez salen más. Nicaragua, bueno, pues es ya el colmo del autoritarismo, un gobierno tiránico, en fin. Todo esto, pues va a terminar siendo un problema también que nos llega a nosotros, porque van a llegar más migrantes y le podemos poner de Haití, de África, de donde tú me digas. ¿Qué papel va a jugar todo esto también en la relación bilateral México-Estados Unidos? Pues muy parecido al que ya tenemos, Tere. En el año 22 y 23 fue el pico más alto de toda la historia de migración y refugiados en tránsito por México, arribando a Estados Unidos, el más alto. Y el 24 ya bajó un poco, en gran medida por la contención mexicana y otra parte por las nuevas estrategias del gobierno de Biden, que cierra la frontera, pero abre un poquito. Entonces, ese juego dual es el que tiene Biden. Es el más probable que persista. El gobierno de Estados Unidos, incluso con Kamala, tiene un escenario de contención bastante rudo. No es el discurso de Biden de hace algunos años cuando empezaba su gobierno, o un poco antes. Este ya es un discurso que también tiene un privilegio en la contención, si bien con apertura a refugio regulado de manera muy estrecha. Entonces México va a seguir siendo ese espacio de tensión de la población en tránsito. Este gobierno se ha dedicado a una estrategia de contención muy cruel, que es detener a las personas, soltarlas, detenerlas, soltarlas, detenerlas, soltarlas. Ya que están en el norte, las regresan hasta Chiapas o Tabasco o la Ciudad de México, en el mejor de los casos,
Y Y matar a a eso está unas, dedicado. matarlos también y violar sus derechos En humanos, Tonatiuh. todos los derechos están violados, ¿no? Sobre todo de la población refugiada. Entonces, ese tono cruel es el que ha también tenido mucha eficacia en la contención de arribos. Pero está en el escenario, Tere, que se le ocurra, por ejemplo, ahorita al gobierno de López Obrador con la pausa que tiene, que entonces no hay bronca, déjenlos pasar. Es una medida que hay que estar midiendo ahorita en estos días. ¿Qué está pasando con esa contención cruel de violación de derechos y de todo tipo de escenarios que maltrata a poblaciones, incluso de niñas, niños, familias? Hay que ver qué rol va a estar haciendo la Guardia Nacional y el INM en estos días, Tere. Creo que estos días son particularmente interesantes de ver si se usa o no a la política de control como un mecanismo de presión en Estados Unidos. Porque también es cierto, la campaña electoral en Estados Unidos está muy cercana a la discusión sobre los flujos en la frontera. Entonces ahí hay otro mecanismo de presión que está en la mano de estos personajes en el gobierno de México. Bueno, para Trump, pues es un tema central, digamos, ¿no? Ahora, Tonatiuh, que después del 11 de septiembre de 2001, pues bueno, Estados Unidos ha dicho fuerte y quedito, pues que no podrían permitir que hubiera terrorismo en México, cualquier cosa que ellos quieran entender por terrorismo, ni en, ni en ninguna de sus fronteras, digamos. ¿Esto a qué grado puede llevar, digamos, si estoy en una hipótesis horrenda, pero te lo tengo que preguntar a ver cómo lo evalúas tú? Si se llegara a pensar que México tiene terroristas, te digo, no definamos qué es para Estados Unidos un terrorista, ¿qué podría pasar? O sea, podrían, pues, invadir la frontera norte, podrían, no sé, más allá de las sanciones económicas, que pueden ser terribles, ya lo vimos, ¿a qué grado se puede llegar con esto? En caso de que, pues, se continúe, se persevere, pues, en esta actitud de hostilidad, porque, oye, decirle a los Estados Unidos que está en pausa la relación, o sea, sí es de una persona, pues, que no está midiendo, es como un gatito jalándole los bigotes a un tigre, ¿no? Algo así. Pero a ver, si el tema que planteas lo pondría en dos grandes planos, Tere. El primero es que efectivamente después de septiembre 11 se modificaran el peso de las fronteras de Estados Unidos para efectos de seguridad nacional. De algo que era más o menos ahí que se atendía a un asunto prioritario de seguridad nacional. Primer escenario. Segundo escenario, de ampliación de la frontera. Entonces también la frontera de México con Guatemala se convirtió en una cuestión prioritaria. Claro. Y por ello el interés de Estados Unidos, sobre todo a partir de la iniciativa Mérida en 2007, de que México consolidara un aparato de control institucional en la frontera de mucho tipo, especialmente el militar. En aquel entonces eran prioridades efectivamente de potenciales terroristas, pero también sobre todo de drogas y armas. Entonces era una cuestión de ese tipo. Y el punto que quisiera subrayar es cómo la frontera sur de México se convirtió en un área de interés de la geopolítica de Estados Unidos. Claro. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo.
Pero esta es la parte interesante, que si nos movemos en la estructura de Estado, el área de interés se convierte todo México, porque entonces México se vuelve de un socio confiable a uno de desconfianza y eventualmente de tensión político-ideológica fuerte, eventualmente de tensión dentro del mapa de la geopolítica internacional por estas alianzas que comentamos hace un momento. China, con Rusia, con... Exactamente, exactamente. Entonces, el interés de Estados Unidos va a tender, si esto se consolida, va a tender a redefinirse de manera muy radical. Entonces, el socio confiable pasa a ser un socio de las desconfianzas, eventualmente de las tensiones. Y evidentemente ahí la correlación de fuerzas de México es de broma, ¿no? En términos ya de una tensión geopolítica fuerte, ¿sí? Ese escenario no hay que descartarlo, sí está en el mapa. Ahora, fuera de ese contexto, antes de este contexto de la transición al autoritarismo mexicana, sí. ya había la discusión en el gobierno de Trump de invadir México para bombardear a los carteles. Claro. Y de entrar y etcétera. Entonces, ese tipo de asunto no creo que esté fuera del escenario de Trump. Yo creo que lo ha repetido. Pero fíjate, Tonatiuh, aparte, lo que estás diciendo es una cosa muy seria, muy, muy, muy seria, sobre todo cuando vemos lo que pasó con el Mayo Zambada y ¿sí? con el Chapito, porque hasta el día de hoy, claro, ya en este país pasan tantas cosas horribles que todos los días cambiamos de atención, digamos, sobre cada tema, cada por horas, sí, por horas cambiamos. Y yo digo, no se va a superar, este hombre ya hizo lo más horrible, y no, sí hay la posibilidad de que haga cosas más feas, pero fíjate, después de lo del Mayo Zambada, de que no, pues no se sabe bien que si lo sacó el Chapito o que a la mera hora no lo sacó, que si Estados Unidos sabía o no, en fin, lo que estamos viendo, eso sí es una cosa, pues que añade un problema mayúsculo a la ecuación, el problema sí. del crimen organizado, el problema pues de la inseguridad en nuestro país, porque ese sí. es otro punto que puede también ser muy, muy importante en las medidas que tome Estados Unidos, pues en esta nueva relación correcta. Con un socio, pues que ya no es tan su cuate, ¿no? Sí, sí, yo creo que tienes ahí el balance correcto, porque oh, qué horror. Hablamos ahorita de las fricciones en curso, ¿no? De las que vienen. Entonces, vamos a ponerle en una palabra las fricciones derivadas de la estructura económica y su incompatibilidad con el nuevo Estado, con el nuevo marco institucional. Hay una tensión mayúscula. Luego la tensión de la geopolítica a nivel internacional, del nuevo rol de México en otro, potencialmente en otro mapa, en donde dejas de ser el socio confiable y te conviertes en materia de desconfianzas y eventualmente de conflictos de distinto tipo. Y el otro, que es también muy grande, enorme, que es el de la tensión que deriva de un país que no controla el narcotráfico y que entonces Estados Unidos asume una intervención que pues, la del Mayo puede ser una primera señal en esa dirección. El Mayo Zambada, esta película es una novela que parece que hay muchos que la están escribiendo, pero nadie tiene las pistas correctas o todas, ¿no? Entonces ya se irá conociendo más, pero puede ser una experiencia muy evidentemente exitosa, pero contundente, de una interacción
de otra forma del rol de Estados Unidos en materia de narcotráfico, que para ellos también ya es un asunto de seguridad nacional fundamental. Bueno, entonces, en esa sumatoria, más que amistades, parece que estamos avanzando a pleitos de barrio. Sí, una tragedia, digo, yo me acuerdo hace unos cuantos meses tuvimos el gusto de entrevistarte en el Rapidín, Jaime Guerrero y yo. Habías estado en Chiapas y nos adelantabas pues, la gravísima situación que está viviendo, pues en todo Chiapas, pero especialmente en algunos municipios. Y ahora que vemos cómo los mexicanos se van a Guatemala porque no pueden sobrevivir en sus lugares donde viven, híjole, es algo que nunca había pasado tampoco, hasta donde yo entiendo, en la historia de México. Pero esto que pasa en Chiapas, Tonatiuh, pues también vemos que hay estados, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, digo, podemos hacer una lista sí, en donde ya hay un cogobierno, o sea, sí. ya no solamente tienes que pagar impuestos al SAT, sino tienes que pagar impuestos para poder tener tu casa, para que no se lleven a un hijo, para que no violen a tu hija, para poder tener un negocito. Entonces, esto para Estados Unidos, yo lo quiero leer, para nosotros es, bueno, espantoso, pero para Estados Unidos me puedo imaginar lo que esto significa. Sí, no tienes toda la razón. Yo solo ampliaría, Tere, que lo que vimos en Chiapas y que conversamos, pues ya hace unos 3, 4 meses, no me acuerdo Sí, bien, sí, sí. ahora está mucho peor. Tú lo Y dijiste. sí, ya iba en esa ruta, está muchísimo peor. Y el desplazamiento de las comunidades, de poblaciones, en sí mismo no es original por su posición fronteriza y entonces el que mexicanos se conviertan en refugiados en Guatemala, que es el colmo de los colmos. Sí. Pero también es cierto, Tere, que como ocurre en otros lugares del país, el desplazamiento forzado se está convirtiendo en una fuerza tan importante de expulsión de poblaciones que terminan también como solicitantes de refugio en Estados Unidos. Claro. Enorme, una enorme cantidad. Nunca el país había tenido una crisis de estas características. Nunca una crisis tan grave ha sido tan silenciada y tan ignorada. Y es parte del costo de haber consolidado a grupos criminales que ocupan territorios completamente. Y efectivamente es parte de la problemática que ya toma Estados Unidos, no tanto por los mexicanos y lo que nos toca sufrir, sino por lo que les toca a ellos en costos también muy graves, como en particular ocurre con la droga fentanilo ahora. Claro. Entonces sí estamos en un tono de repercusiones de escala mayor que implican crisis sociales, nuevamente violación de todos los derechos, Tere, de todos. Cuando una familia está obligada a salir, ahí hay todos los posibles derechos violados de las personas. Claro. Y con una impunidad impresionante. Entonces ese escenario lamentablemente no es solo Chiapas, es ahora muy amplio, muy extenso y se convirtió en la principal, a veces, depende cómo lo midas, o la segunda más importante fuente de solicitantes de refugio mexicanos en los Estados Unidos. Claro. Oye, Tonatiuh, pues se nos acaba el tiempo, pero bueno, ¿ves alguna rendija de solución a esto? Perdón, yo soy muy pesimista. Yo no veo por las declaraciones de la presidenta electa,
por la actitud y que faltan 30 días que van a ser, como tú dices, durísimos. Quién sabe qué más se les pueda ocurrir, pero no veo una solución. Se necesitarían muchos ingredientes que no tenemos. ¿Cómo lo ves tú, Tonatiuh? Dime que yo soy una No, no, depresiva. no, yo soy pesimista de la coyuntura y del tiempo que estamos viviendo. Y quisiera soñar en que los magistrados del Tribunal Electoral se comportarán como patriotas y se comportarán con estricto apego al marco jurídico y corregirán lo que ha hecho el INE con relación a la composición de las cámaras. Esa sería una salida correcta. Son Claro. 5 personas de la que depende Todo. la historia del país de los próximos años, antes y después. Si no ocurre eso, Tere, hay que agarrarnos de donde podamos, porque no vienen tiempos tranquilos. Son tiempos de mucha tensión, de mucha conflictividad y de tensiones internas, pero también externas. Entonces esa mezcla no la hemos vivido. Así es. Y no anticipa que sea buena. Es una coyuntura que, pues no sé con cuál compararla de la historia nacional, Tere, pero puede ser particularmente tensa, dificilísima. Sí, tienes toda la razón, Tonatiuh. Lo único que, en fin, a mí me hace, pues, seguir trabajando, y seguro a ti también, es que creo que ambos sabemos que si los ciudadanos no seguimos luchando, denunciando, trabajando por la construcción de un país, que allí vamos, como sea, con una democracia pues muy incipiente, de baja calidad, en fin, pero allí vamos, pues yo creo que si todos nos damos por vencidos, entonces sí estamos en problemas. Creo que tenemos que seguir. Sí. Y seguir y seguir. Coincido, Tere, coincido, pero reconociendo Sí, claro, que los vientos en contra hoy son especialmente duros. reconociendo, como lo dijiste hace un rato, que todo está del carajo, por supuesto. Mi querido doctor Tonatiuh Guillén, no sabes qué placer escucharte, cuánto lo disfruto, cuánto aprendo, y pues creo que tenemos que seguir en esta batalla, aunque nos cansemos y nos sintamos a veces derrotados. Pues es una lucha por lo que creemos y vale mucho la pena darla. Y yo te aprecio muchísimo que estés con nosotros hoy y que siempre estás dispuesto a orientarnos y a darnos tu punto de vista, Tonatiuh. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere. Realmente es extraordinario compartir contigo conversaciones. Siempre se aprende mucho y sobre todo nos dejas con ese tono optimista que nos motiva. Pues, ¿qué Sigamos nos adelante. queda, Tonatiuh? ¿Qué nos queda? Al mal tiempo, buena cara, decía mi abuelita, y pues yo creo que no nos queda de otra. Tonatiuh, esta va a ser muy, muy buena cara. Te mando un abrazo muy cariñoso. Igual. Y te agradezco muchísimo la entrevista. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Guillén. Gracias a ustedes en Atypical TV por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Bye.